Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar acerca de los microcontroladores. Para comenzar, veamos el concepto de microcontrolador. Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las tres unidades funcionales de una computadora normal, como lo son la unidad central de procesamiento, memoria y unidades de entradas y salidas. Un microcontrolador está metido dentro de un encapsulado de circuito integrado con su procesador, CPU, buses, memoria, periféricos y puertos de entrada y salida. Fuera del encapsulado se ubican otros circuitos para completar periféricos internos y dispositivos que pueden conectarse a los pines de entrada y salida. También se conectarán los pines del encapsulado, la alimentación, masa, circuito de completamiento del oscilador y otros circuitos necesarios para que el microcontrolador pueda trabajar. Vamos a ver acerca de la arquitectura del microcontrolador. Inicialmente se empleaba una arquitectura clásica tipo von Neumann, pero actualmente se emplea la arquitectura Harvard. La arquitectura del microcontrolador que vamos a manejar el día de hoy está constituida por una arquitectura tipo RISC. La arquitectura tipo RISC protagoniza la tendencia actual de construcción de microprocesadores, como son PowerPC, DEC Alpha, MIPS, ARMS, Spark, entre otros. RISC es una filosofía de diseño de CPU para computadora que está a favor de conjuntos de instrucciones pequeñas y simples que toman menor tiempo para ejecutarse. Entre las ventajas de la arquitectura tipo RISC tenemos las siguientes. El CPU trabaja más rápido al utilizar menos ciclos de reloj para ejecutar instrucciones. Utiliza un sistema de direcciones no destructivas en RAM. Eso significa que, a diferencia de la arquitectura tipo CISC, RISC conserva después de realizar sus operaciones en memoria los dos operandos y su resultado, reduciendo la ejecución de nuevas operaciones. Cada instrucción puede ser ejecutada en un solo ciclo del CPU. Algunos ejemplos de microprocesadores basados en la tecnología RISC son el MIPS, RISC, Spark y PowerPC, que son los que emplean compañías como Apple, Motorola e IBM. Aquí tenemos un cuadro comparativo acerca de las dos arquitecturas, que son la tipo RISC y tipo CISC. Tenemos que para que un microprocesador funcione correctamente debe de tener lo necesario como lo siguiente, que es la alimentación, señal de reinicio y señal de reloj. La alimentación del microcontrolador varía de entre 1 volt hasta los 5 volts, sin excederse de los 5 volts, ya que pudiéramos dañar nuestro microprocesador. Aquí se habla acerca de los 4 modos diferentes de las señales de reloj, que son la LP, XT, HS y RC. Vamos a ver un poco acerca de las características de un microcontrolador tipo 16F887. A grandes rasgos, veamos que su arquitectura es de 8 bits. Es una versión mejorada que reemplaza al 16F887 y al 16F887A. Tiene hasta 35 pines de entradas y salidas disponibles. Soporta SPI y cuadrada C. Tiene múltiples funciones de interrupción, resistencias de pull-ups en el puerto B programables, función MCLR opcional, retención de datos mayor a 40 años, protección de código y datos programables, encapsulado DIP de 40 pines. En otras de sus especificaciones tenemos que tiene una memoria de programa flash de 8192 palabras, una RAM de 368 bytes, EEPROM de datos de 256 bytes, velocidad de la CPU de 5 MIPS, oscilador externo de hasta 20 MHz y un oscilador interno de precisión con frecuencia seleccionable entre
31 kHz y 8 MHz. Tecnología nanowatt, que brinda características y funciones de bajo consumo y de ahorro de energía. Voltaje de operación de 2 volts a 5.5 volts, 2 módulos de captura, comparación, PWM y 2 timers de 8 bits y uno de 16 bits. Soporta 100.000 ciclos de borrado en escritura en memoria flash, y soporta 1.000.000 de ciclos de borrado en escritura en memoria EEPROM. Aquí vamos a ver acerca de lo que es un diagrama de bloques. Tenemos que cuenta con una memoria de programa en flash. Tiene un registro de instrucciones, tiene un contador de programa, tiene un stack de 3 niveles de 13 bits, tiene una decodificación de instrucciones y control, tiene una generación de tiempo, tiene 4 timers, memorias de datos EEPROM, puerto serie síncrono, tiene una memoria de datos EEPROM, cuenta con 5 puertos que son el puerto A, puerto B, puerto C, puerto D y puerto E. Tiene un bus de datos, un archivo de registros en RAM y tiene un timer de encendido, un timer de arranque del oscilador, un reset de encendido, un timer de watchdog, un brownout preset, un depurador in circuit y programación en bajo voltaje. Vamos a ver acerca de los pines, de qué es cada uno de los 40 pines de nuestro microcontrolador. El pin 1 es una entrada de propósito general en el puerto E. Es un pin de reinicio. El nivel lógico bajo en este pin reinicia el microcontrolador. En el pin 2 es una entrada o salida de propósito general. Es una entrada del canal 0 del convertidor de corriente alterna, corriente directa. Es una entrada de desactivar el modo de espera. Es una entrada negativa del comparador C1 o C2. El pin 3 es de propósito general del puerto A. Es un canal 1 del convertidor de corriente alterna directa y es una entrada negativa del comparador C1 o C2. El pin 4 es un canal 2 de convertidor de corriente alterna directa. Es una entrada de referencia negativa del voltaje del convertidor de alterna directa. Es una salida de referencia de voltaje del comparador, entrada positiva del comparador C2. El pin 5 es un canal 3 del convertidor de alterna directa, entrada de referencia positiva de voltaje del convertidor de alterna directa y es una entrada positiva del comparador C1. El pin 6 es una entrada de reloj del temporizador T0 y es una salida del comparador C1. El pin 7 es el canal 4 del convertidor de alterna directa, es una entrada del módulo de selección de esclavo y es una salida del comparador C2. El pin 8 es un canal 5 del convertidor de alterna directa y es una entrada y salida de propósito general del puerto E. El pin 9 es el canal 6 del convertidor de alterna directa. El pin 10 es el canal 7 del convertidor de alterna directa. El pin 11 es el suministro de voltaje positivo. El pin 12 es la tierra, que es el voltaje negativo. El pin 13 es la entrada del oscilador de cristal y entrada del reloj externo. El pin 14 es la salida del oscilador de cristal y salida en la que se presenta la señal FOS C4. Es una salida y entrada de propósito general del puerto A. El pin 15 es una entrada o salida de propósito general en el puerto C. Es una salida del oscilador del temporizador 1, entrada de reloj del temporizador 1. El pin 16 es una entrada del oscilador del temporizador 1
y es una entrada o salida de los módulos CCP1 y PWM1. El pin 17 es una salida del módulo PWM y es una entrada o salida de los módulos CCP1 y PWM1. El pin 18 es una entrada o salida del reloj del módulo MSSP del módulo SPI, que es la selección del esclavo, y es el reloj del módulo MSSP del módulo I²C. El pin 19 es una entrada o salida de propósito general del puerto D. El pin 20 es una entrada o salida del puerto D. El pin 21 igual es una entrada y salida del puerto D. Pin 22, entrada o salida del puerto D. El pin 23 es la entrada data del módulo MSSP en el módulo de selección de esclavo. Y es una entrada y salida del data del módulo MSP en el módulo I²C. El pin 24 es la salida data del módulo MSP en el módulo de selección de esclavo. El pin 25 es una salida asíncrona del módulo USART y es un reloj síncrono del módulo USART. El pin 26 es una entrada síncrona del módulo USART y es una entrada o salida del puerto C. Y es un dato del módulo USART en modo síncrono. El pin 27 es una entrada o salida del puerto D. Pin 28, entrada o salida del puerto D y salida del módulo PWM. Pin 29 es una entrada o salida del puerto D y salida del módulo PWM. Pin 30 es una entrada o salida del puerto D y es salida del módulo PWM. El pin 31 es la tierra o voltaje negativo y el pin 32 es el voltaje positivo. El pin 33 es una entrada o salida general del puerto B. Es el canal 12 del convertidor de alterna directa y es una interrupción externa. El pin 34 es una entrada o salida del puerto B. Es el canal 10 del convertidor de alterna directa. Es una entrada negativa de los comparadores C1 o C2. El pin 35 es el canal del convertidor, el canal 8 del convertidor de alterna directa y es una entrada o salida del puerto B. El pin 36 es una entrada o salida del mismo puerto B, es el canal 9 del convertidor alterna directa y habilita la programación de chip y es una entrada negativa de los comparadores C1 o C2. El pin 37 es una entrada o salida del puerto B y es el canal 11 del convertidor alterna directa. El pin 38 es igual una entrada o salida del puerto B y es el canal 13 del convertidor AD y es una entrada externa del temporizador 11. El pin 39 es una entrada o salida del puerto B y es una entrada de reloj de programación serial. El pin 40 es una entrada o salida del puerto B y es un pin de entrada o salida para introducir los datos durante la programación. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.